Pero la clave, de la que rara vez se habla, es saber qué tercerizar y qué no. ¿Hay una regla de oro para esto? Bueno, hay. Sí. Okay. Y lo puede aplicar cualquier empresa. Y ningún tercero va a tener esa visión. Nunca nadie va a alcanzar ese conocimiento que se obtiene realmente desde adentro. La estrategia no se puede contratar a pedido. O se puede, pero no conviene. No te lo recomiendo. No lo hagas. Al final del día, lo que tercerizamos debe complementar lo que ya estamos haciendo. Todos los esfuerzos de marketing, internos, tercerizados, tienen que estar alineados y están enfocados, trabajando siempre en el mismo sentido. Playbook, Marketing para Marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Presentado por Proteína Marketing. Había una vez un próspero reino llamado Brandoria, gobernado por la sabia y ambiciosa reina Connectia. Durante años, la reina había construido este reino con dedicación, cuidando cada detalle. La voz con la que se dirigía a su pueblo, los beneficios para quien fuera ciudadano, los colores y materiales de sus estandartes, la manera en que cada heraldo difundía su mensaje. Cada aspecto de Brandoria, fuera este grande o pequeño, era manejado por su corte cercana y supervisado personalmente por la reina Connectia. Pero el reino crecía, y con ese crecimiento, la complejidad de dirigirlo y mantener a su pueblo satisfecho aumentaba. Nuevas necesidades surgían sin descanso. Cada día aparecían más cartas que responder, más edictos que hacer llegar a tierras lejanas, más impuestos que recolectar. Las fiestas eran más multitudinarias, los caminos necesitaban más mantenimiento. Su corte de fieles artesanos, eruditos, heraldos, nobles y trovadores trabajaba sin tregua, pero las tareas se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Una noche, desde su torre más alta, la reina Connectia observó a su enorme reino bajo la luz de la luna. Ya no lucía como antes. Era evidente que su fiel equipo necesitaba ayuda. ¿Qué podía hacer? Había escuchado historias sobre otros gobernantes que en tiempos de crecimiento habían pedido ayuda externa a mercaderes de historias, alquimistas de la imagen y sabios de la palabra. Se decía que estos especialistas podían ayudar a seguir construyendo el reino de manera más precisa, más rápida y en algunos casos incluso más económica. Pero también había escuchado advertencias. Sabía que algunos reyes que confiaron sus mensajes a extraños terminaron perdiendo batallas en los límites de sus reinos. En sus viajes por tierras aledañas a Brandoria, ella había notado cortes diezmadas, jardines descuidados, castillos abandonados, gobernantes sin control y en algunos casos hasta vio sublevaciones. Incluso una duquesa amiga había visto con horror cómo sus propios heraldos comenzaban a hablar entre ellos en otro idioma. Inquieta, la reina Connectia decidió consultar a su oráculo de estrategia. Bajo la luz de las antorchas, cruzó los pasillos de piedra hasta la gran sala, donde el oráculo la esperaba, con ojos que parecían ver más allá del tiempo. «Sabio oráculo», dijo la reina, «mi reino crece, y con él la carga de nuestra misión. Sé que debo encontrar aliados, pero temo perder el control. ¿Cómo puedo saber qué tareas deben quedarse dentro del castillo y cuáles pueden ser confiadas a manos externas sin que nuestra esencia se diluya o nuestro reino se corrompa?» El oráculo la observó en silencio por un momento. Luego, con una sonrisa enigmática, respondió: «Connectia, mi reina, esa es una pregunta tan antigua como el comercio mismo. Como sospechás, hay cosas que pueden ser delegadas sin peligro y otras que si se entregan pueden hacer que el alma del reino se desdibuje. Pero para encontrar la respuesta, primero debes hacerte esta pregunta: ¿qué es lo que define verdaderamente a tu reino?» Connectia frunció el ceño. Sabía que el oráculo nunca entregaba respuestas directas, solo caminos por recorrer. Y era evidente que esta vez
no sería la excepción. Hola, soy Lu Lazarte, marketer, actriz de voz, locutora nacional, madre de 2 y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. ¿Alguna vez te preguntaste qué tareas o procesos de marketing deberías delegar fuera de la compañía y cuáles deberías mantener bajo el control directo de tu equipo interno? Seguro que la respuesta a esta pregunta es sí. Y no te preocupes, sos parte de un grupo grande de profesionales liderando marketing que vive esta disyuntiva. Muy pocos equipos de marketing funcionan 100% in-house. La tercerización es una práctica común y necesaria en empresas de todos los tamaños. Nos permite delegar tareas o procesos a proveedores externos con el objetivo de aprovechar su experiencia, incorporar capacidades, ganar tiempo o reducir costos. Pero la clave, de la que rara vez se habla, es saber qué tercerizar y qué no. Porque no todas las funciones del marketing deben o pueden ser delegadas sin perder control sobre aspectos clave. Entonces, ¿cómo podemos decidir qué aspectos del marketing conviene manejar internamente y cuáles es mejor delegar a un proveedor? Esta no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. Por eso, en este episodio vamos a profundizar en cómo deberíamos abordar este tema y cuál es la fórmula para decidir qué procesos o acciones tercerizar y cuáles conservar in-house. Hablemos sobre la tercerización de servicios en marketing, una práctica que cuando no se entiende bien puede traer más riesgos que beneficios. Este es un tema crítico en la gestión moderna del marketing. Abordemos cómo pensar el tema y descubramos algunos frameworks y formas de pensar que nos pueden ayudar a decidir qué hacer en cada caso. Si estás considerando tercerizar alguna parte de tu marketing o si ya lo estás haciendo, quédate con nosotros porque esta conversación seguro te va a interesar. Comencemos. Para empezar, Sebas, ¿qué significa realmente tercerizar en el contexto del marketing? ¿Qué sería lo que implica delegar ciertas funciones a un tercero en lugar de manejarlas internamente? Bueno, Lu, la tercerización en marketing se refiere a delegar ciertas funciones o actividades específicas de marketing a proveedores o agentes externos en lugar de hacerlas dentro de la empresa. Entonces, en lugar de contratar a todo un equipo de especialistas de manera interna, lo que se hace es decidir externalizar esas tareas en agencias, en profesionales, en, otras empresas, contratándolos de manera puntual a veces o a veces de manera más extendida, pero siempre por fuera de lo que es el equipo interno de marketing. En general, estos proveedores ya deberían tener el equipo o el conocimiento o la experiencia que es necesaria para hacer estas tareas de manera o más eficiente o más eficazmente o con un costo más competitivo. En ese sentido, la tercerización, que también se llama outsourcing, podría ser una excelente forma de acceder a conocimientos especializados, reducir costos o tiempo y mejorar la eficacia de nuestro marketing, ¿no? Bien, ahí están apareciendo motivos por los que tercerizamos parte de nuestro marketing, pero sugiero que hagamos una lista. Bien. ¿Cuáles son las principales razones por las que las empresas deciden optar por la tercerización en marketing? Cada caso es un mundo, pero las empresas en líneas generales deciden tercerizar por varias razones. Una que siempre vemos entre las principales es la de optimización de recursos. Es como la más obvia, ¿no? Uh-huh. Tercerizar muchas veces nos va a permitir ahorrar costos porque no tenés que contratar, motivar, mantener entrenado, ¿no? Mantener el equipo completo para cada función específica, lo cual en algunos casos puede ser más caro que tercerizar esos servicios. Me imagino, por ejemplo, una startup en crecimiento, ¿no? Que necesita correr campañas, pero que siente que no puede contratar un equipo completo de súper especialistas en Google Ads y Meta Ads, y entonces decide tercerizar esa función con una agencia que ya tiene esa experiencia y los recursos. Es un muy buen ejemplo, Lu, el de las campañas y la tercerización en un equipo externo. Después yo voy a volver sobre este tema, porque justo sacás algo que nos va a permitir hacer como un doble clic, ¿sí? Ahí, en eso en particular. Pero sí, en este caso tal vez no tenés un equipo de marketing enorme. En general las startups no tienen un equipo de marketing ni enorme ni chico, a veces no tienen equipo de marketing y deciden
los socios fundadores, las socias fundadoras, tercerizar ese trabajo. Ahora, yo voy a seguir con los motivos con los que arrancó Anita. Ujú. Hay un segundo motivo muy fuerte que se utiliza para justificar, ¿no?, esta tercerización, que es que vos tercerizás para obtener un acceso rápido, ¿sí?, a una especialización que no es fácil tenerla internamente, ¿sí? Entonces, digamos, no sé, por ejemplo, si necesitas súper expertos en planificación de medios o un talento específico, puntual, técnico en lo que puede llegar a ser SEO, ¿sí?, SEO, o alguna capacidad que no es frecuente ni está en todos los equipos de marketing, bueno, la tercerización te sirve, ¿no? Te corta la curva de aprendizaje, te permite contar con personas que están altamente capacitadas y que son especialistas en ese tema, sin la necesidad de invertir en formar a tu equipo o tener una formación continua en temas que no sabes incluso si los vas a mantener internamente. Exacto. Hay muchos ejemplos de especialización que se contrata externamente. Se me ocurre la foto ambientada de producto, ¿no? Que a veces vemos que las compañías que tienen que hacer fotos muy específicas con producción contratan, o el food styling, o la producción de eventos. ¿Cuántas capacidades que son súper técnicas conviene resolver afuera del equipo? Porque no podés tener un especialista en food styling, salvo que seas una compañía que es, digamos, Que toda la semana tenga que hacer esa foto, ¿no? Claro. Entonces, el tercer motivo para tercerización que veo es la flexibilidad, porque al tercerizar las empresas pueden ajustarse mucho más rápido a los cambios del mercado o a la estacionalidad, que eso es una ventaja de la tercerización, o a movimientos de la competencia, o incluso cambios internos de la empresa. Si el equipo de marketing tiene capacidades que no están atadas a un equipo fijo, se puede aumentar o disminuir estos recursos según sea necesario, los que les da muchísima agilidad a estos equipos, ¿no? Ujú. Retomando esto de la estacionalidad, el otro día me contaron, hay una marca de bikinis que en verano contrata a un equipo externo para dar soporte solo en la temporada de mayor actividad. Claro, por supuesto, ¿no? Está muy bien eso. Después hay otros motivos, ¿no? Hay uno que en particular tiene que ver con la innovación. Cuando vos trabajás con agencias externas o con proveedores especialistas, digamos, lo que pasa en la empresa es que se termina exponiendo con más frecuencia a ideas nuevas Recontra. y a otros enfoques, ¿no? Entonces, quizás, digamos, si vos te hubieras mantenido solamente con la mirada interna, no hubieras accedido, ¿sí?, a esa información, a esa mirada, a esa forma de leer lo que está ocurriendo. Me pasó que hablando con una CMO hace poco me dijo, yo saco esto afuera por inspiración. Claro, está muy bien. Las agencias grandes, incluso, normalmente tienen acceso a últimas tendencias, porque, claro, en las agencias grandes investigan, tienen inversión en salir a mirar tendencias. en salir a Información. Le llegan cosas información. de Claro. Europa, ¿no? Le llegan Claro. cosas de Estados Unidos. de sus otros branches, ¿no? Entonces, esto les da una capacidad agregada para la empresa cliente, la empresa anunciante, sin que termine siendo súper costoso, porque imagínate que una empresa tenga que salir a investigar todo lo que está ocurriendo sobre un tema en particular. Bueno, sería como tener que invertir demasiado o incluso muy difícil de implementar internamente. Acá hay un ejemplo, ¿no? Que una empresa que nunca hizo campañas de influencer, que contrata ¿a quién? A una agencia especialista para lanzar su primera campaña en TikTok y explorar el tipo de comunicación. Eso es súper común. De hecho, bueno, el año pasado lo tuvimos a Juan Marenco de Be-Influencers, que, digamos, que es una agencia que hace justamente eso. Buen episodio ese, vale la pena Muy lindo. que vayan a verlo. Un motivo que se me ocurre para tercerizar también es la potencial mejora en la calidad de la ejecución. Porque miren esta forma de verlo. Los proveedores externos, primero que nada, al ser justamente expertos en su campo, como ya decíamos antes, podrían ofrecer o pueden ofrecerte un nivel de calidad superior en su área específica. Eso ya desde el vamos. Pero es especialmente cierto para mí e importante en áreas como diseño, animación, producción de contenido. Bueno, ahí un especialista puede hacer una gran diferencia, ¿no? O sea, un súper especialista que haga, no sé, me acuerdo, video de 10 años de IMS, lo hicimos con un ilustrador que hacía stop motion. Bueno, esa gente la tenés que contratar externa, ¿no? Además de eso, para mí,
vos al proveedor externo le pagás por el entregable y a tu empleado no. O sea, le pagás por estar sentado en la silla. En ese caso, ¿no? La calidad de la ejecución de ese entregable sube, ¿no? Un ejemplo clásico de lo que vemos en Proteína y en Epopeya es una empresa que quiere atravesar un proceso de rebranding, por ejemplo, y por ahí tiene equipo de diseño, pero bueno, no tenés un especialista en marca, ¿no? O quiere, no sé, renovar cualquier cosa, ¿no? Que necesita una consultora especialista. Bueno, en ese sentido, el resultado excelente se puede garantizar y además te garantizas los tiempos, ¿no? No, incluso, ¿sabes qué? Pienso que muchas veces nosotros somos catalizadores de ideas que a veces están en las compañías, pero no emergen. Entonces, pasa que quienes trabajamos desde afuera, ¿sí? Agencias, consultoras, profesionales específicos, ¿no? Sí, Proteína o cualquier otro, digamos. Sí, Proteína o cualquier otro, ¿no? Traen una mirada que a lo mejor ya estaba circulando internamente, pero adquiere otro valor, otra dimensión y se le da otro espacio para que pueda ocurrir. O tercerizarlo te lo pone en la agenda para que pase. Exacto. Que es literalmente como tercerizaste, tenés que hacerle tiempo en el espacio. Presiona, te pone presión para que esto ocurra. Sí. ¿Querés contarnos algún otro motivo, Sebas? Sí, por supuesto. Hay otro motivo que tiene que ver con el de la gestión del tiempo. Sí, que ya algo mencionamos antes, pero expláyate, por favor. Vamos con ese. A ver, cuando tercerizamos al hacer esto, ¿no? Lo que hacemos es permitir que los equipos internos, potencialmente, a veces no pasa. A veces. Bueno, hay de todo en la viña del Pero Señor. supongamos que sí. Supongamos que sí, desde la teoría por lo menos, potencialmente se concentran en tareas de mayor impacto, ¿sí? Para lo que es el negocio. Entonces dejan determinadas tareas a proveedores externos para poder concentrarse en eso que es crítico, ¿no? Para ser más eficiente. Totalmente. ¿No? Esto justamente lo que hace es mejorar la eficiencia en general y permite una mayor distribución o una mejor distribución del tiempo y de los esfuerzos dentro de la organización. Este es un motivo que para mí es de los más importantes cuando estamos pensando en tercerizar. Porque idealmente, si el equipo de marketing interno necesita enfocarse en el desarrollo, supongamos, ¿no? De clientes actuales o en la expansión a otro país, está bueno que haga foco en eso y que termine tercerizando cosas que le ahorren tiempo en tareas más operativas. Está buenísimo, especialmente cuando vos, como vos dijiste, hay un proyecto grande, ¿no? Finalmente, un motivo más que se me ocurre es el acceso a la tecnología. Así como decíamos antes, Sebas decía el acceso a las tendencias y a, digamos, a buenas prácticas, también el acceso a la tecnología, ¿no? Porque algunas empresas no pueden permitirse adquirir o mantener determinadas herramientas, plataformas, se me ocurren plataformas de investigación o incluso SITs, ¿no? Para correr campañas, ¿no? Al tercerizar podemos acceder a tecnologías que sí están utilizando los proveedores, que tiene el potencial de mejorar nuestro marketing, de hacerlo mucho más eficaz, sin tener que subir mucho los costos. Y ahí me acuerdo de un ejemplo clásico, que es, por ejemplo, el ejemplo de la publicidad programática, ¿no? Una marca que quiere optimizar sus campañas en publicidad programática, en general va a una agencia de medios que ya tiene acceso, muchas veces se llama SIT, como decía antes, ¿no? Que quiere decir asiento, a plataformas como, por ejemplo, se me ocurre MediaMath, que es una de las tantas, y en lugar de adquirir este SIT, que es caro, ¿no? Es como una licencia, y mantenerlo y capacitar a su equipo, y etcétera. Si tenés un SIT, tiene que haber alguien sentado. Claro, en el SIT. Alguien se tiene que sentar en el SIT. Por eso digo, capacitar el equipo, qué sé yo. Bueno, no, digamos, te contrato vos, que sos agencia de medio, que tenés ese acceso a MediaMath y me corres la campaña, ¿no? O sea. Bueno, escuchándolos, se me ocurren que las ventajas están quedando bastante en claro. Sí, pareciera que somos pro tercerización ¿Somos de todo. pro tercerización o no? No lo sabremos. Escuchen hasta el final del episodio. Pero, por ejemplo, entre las ventajas, ¿no? Se ahorra costos, se tiene acceso a especialistas, se gana flexibilidad. Sí. Se podría ganar en innovación también y se puede aspirar a entregables de mejor calidad. Y me gustó lo que dijo Sebas del espacio a la agenda. Claro. Okay, bueno. Sí, te obliga, ¿no? Te obliga a generar cierta dinámica. Tiene que ver con ganar en la gestión del tiempo, ¿no? Sí. Se puede acceder también a la tecnología, como decía Anita, que no podríamos pagar. Y además, al tercerizar, las empresas
pueden concentrarse en procesos específicos, dejando de lado otros, ¿no? Como hacer foco. Y si terminamos el episodio acá, los que nos están escuchando, los marketers del otro lado, van a salir a querer tercerizar todo, pero dicen, esto está buenísimo. Pero... Sí, pero no, pará, no termina el episodio acá. Pará. Como diría, ¿no? Un conocido bien presentador. A ver, lo que pasa es que todavía no hablamos de algunas cuestiones como, digamos, cuáles son los problemas. Los inconvenientes. Los inconvenientes siempre hay del un tercer- lado B, estimados. Sí. Y tercerizar también tiene sus desafíos. Como todo en la vida. Así Los que, hay, los hay. Anita, ¿los repasamos? Sí, vamos. Uno de los problemas más comunes al tercerizar es la pérdida de control. No. Pero sí, es que cuando Hay que delegas, soltar. ya delegar, o sea, Hay que soltar. no sé cómo son los otros CMOs afuera y escuchándonos. A mí me cuesta delegar, ya delegar No. internamente es duro. Imagínense delegar externamente. O sea, cuando delegas una parte de tu marketing a un tercero, inevitablemente se dé cierto grado de control sobre la ejecución. Y no me digas que no, vos que estás escuchando, porque sabés que lo estás haciendo. Todos ¿no? lo sabemos, claro. Todos lo sabemos. No siempre podés intervenir en cada detalle, ni siempre podés asegurarte de que todo se haga exactamente como debería suceder o como querías. Vamos a ¿no? poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Una empresa contrata a una agencia para manejar el servicio de atención al cliente en redes sociales. Clásico. Típico. Clásico. Nos pasa hoy en día casi a todos. Y con el tiempo se da cuenta de que esas respuestas, con el tiempo, ¿no? Se da cuenta de que esas respuestas, Chan, no reflejan su tono de voz. Ni siquiera los valores de la marca. ¿Sabes qué? Yo creo que puede pasar eso. O sea, Capaz que pasa. hace una semana estaba hablando de esto con un gerente general. Pasa. A ver, otro desafío también es casi como de la otra cara de la misma moneda, ¿no? Es la dependencia del proveedor. No, si un equipo externo maneja una parte clave de tu estrategia o de tu ejecución y por alguna razón deja de trabajar con vos, te puede dejar en una posición bastante complicada, ¿no? Como Eran no, buenos, pero... se lleva cosas. Claro, recortaron el presupuesto. Sí, y eso se ve mucho en las empresas que tercerizan al 100% algo. Por ejemplo, sus campañas, ¿no? Y por alguna razón tienen que cambiar la agencia. Y si no había nadie en ese equipo interno que estuviera al tanto, que tuviera las claves, que tuviera el seguimiento, y no hay una buena transferencia de conocimiento entre agencias, la que viene y la que se va, ¿no? Ujú. Muchas veces, como decíamos recién, la historia se pierde, las estrategias que estaban funcionando. Es como que hay que empezar de nuevo algunas cosas, ¿no? Pará, vuelvo con el pará, porque puede haber algo peor. ¿Qué es peor? Cuando la agencia gestiona todo desde sus propias cuentas, sí, ya sabes a Sí, dónde Seba le voy. está dando un paro. Y cuando termina el contrato, empresa amiga, te quedaste sin el acceso. Por favor. Mirá, Yo- no, me no, falta yo voy el a hacer un aire, me pedido. falta el aire. Yo voy a hacer un pedido, por favor. Esto Man- es una... Mantengan sus claves en control. Mantengan Sean sus dueños de sus sean dueños de cuentas. sus cuentas. Sí, parece básico, pero no es, ¿eh? No. Vos el otro día llegaste a una reunión y me dijiste, ¿sabés que tienen problema con la agencia que no le da la cuenta o no? Sí, eran rehenes. Sí, rehenes. Entonces, esto francamente, Yalu, es un caso que pasa muy habitualmente, pero es una mala práctica. No digamos que es un problema de tercerizar, porque esto ya es una mala práctica, ¿no? Y lo vemos todos los días de mil maneras, proveedores externos que tienen las claves de las cuentas en las redes sociales. Trabajamos con una marca hace poco que nos contó, entre otras anécdotas, que su proveedor externo los bloqueó de, escúchate esto, de su propia tienda de e-commerce. Literalmente los Ok, dejó Ok, era un más bajo todavía. tiempo afuera de su propio negocio hasta que ahora se están pudiendo rearmar. Bueno, vos Ganas de fijate. llorar. Pero qué Bueno, grave. acá para mí hay un aprendizaje fuerte que tiene que ver con, digamos, la confianza está muy bien, sí, pero después vos tenés que tener una mitigación de riesgos. O sea, tenés que comprender, digamos, si se pierde la confianza, ¿qué puede pasar, no? Exacto. A ver, aclaremos entonces que tercerizar no es necesariamente, o no implica necesariamente poner en riesgo los activos de la marca, pero puede ocurrir. Pero hay mil maneras de no hacerlo, ¿no? Totalmente, porque vos podés dar accesos que no sean de administrador para gestionar. Se pueden usar herramientas de software que conceden algunos permisos y no todos. Bueno, hay un montón de esto. Sobre todo lo vemos bastante en la gestión de campañas, en la gestión de espacios sociales. En esto del e-commerce, ¿qué nos pasó? Claro, Y en uno lo puede digital. tercerizar lo que quiere,
Pero, claro, cuando lo hace, tiene que tomar ciertos recaudos de no quedarse afuera de lo que es de su casa. Entonces, la marca es tuya, es tu responsabilidad. Tu e-commerce es tuyo. Tus campañas son tuyas. Pero esto, muchachos, no es todo, Sebas. No. Puede haber más sigamos, problemas. Puede haber más problemas. Acá es donde te empieza a dar miedo, ¿no? No. Sí. No. Otro problema de chan, tercerizar. Chan, ¿viste? se te va Y convirtiendo. ve que pone el cuchillito de... Me gusta. ¿no? Sí. Bueno, me gusta porque los primeros momentos era todo fantástico y ahora Bueno, se hay que nubló. escuchar el episodio completo. Se nubló. Bueno, no, la tercerización, ¿qué puede traer? Puede traer desafíos en la comunicación y en la alineación, ¿sí?, de los equipos. Cuando un equipo interno trabaja con equipos externos, se necesita muchísima claridad en los objetivos, Pero claro. en la definición de compromisos, en cuáles son las expectativas. Si no se logra eso, las cosas, la verdad, que pueden salir muy mal. Hace nada me enteré de una cosa ahí también. 2 equipos de PR trabajando juntos, uno externo y uno interno, pasó un conflicto y entre los 2 equipos se empezaron a matar porque de quién es el problema, ¿no? ¿Quién tenía la responsabilidad? Un ejemplo clásico de esto es cuando una empresa terceriza la producción de contenido, pero no define bien los lineamientos de la marca, ¿no? O el brief es un desastre. Y ahí el equipo interno tiene que tomar un toque de responsabilidad, ¿no? El brief es tuyo. Claro, y el brief no se puede tercerizar, no es tipo, haceme una campañita, ¿no? O sea, después el material que recibe la marca no refleja, ¿no?, los valores, el propósito, no cubre la necesidad. Vos mientras tanto perdiste tiempo, hay que hacer revisiones, retrabajos, se demora todo, ¿no? Y en vez de ahorrarte tiempo, terminás invirtiendo más tiempo en toda la cantidad de correcciones y no, hagámoslo de vuelta. ¿Cuántas de esas? ¿Cuántas de esas pasamos, no? Olvídate, vos perdés tiempo, pero perdés plata también, porque Obvio. esas horas después el proveedor posiblemente también te las facture. El marketer interno que revolea no se da cuenta que está perdiendo plata. Basta de revoleo. Hashtag Marketers. basta de revoleo. Dejemos de revolear. Recontra. Para un Sí. sticker de los de proteína. Sí. Basta de revoleo. Muy bien. Bueno, esto me abre la puerta a otro problema que tiene que ver con el vínculo que tenés con las agencias y con otros terceros, ¿no?, que hacen ejecuciones o cosas para tu marca, que es perder cierto nivel de compromiso, ¿sí?, o de priorización en la gestión de lo tuyo por parte de la agencia. Está bien. ¿Qué pasa acá? Cuando vos tercerizás, tenés que tener súper presente que vos no sos el único cliente de ese proveedor. Claro. ¿Y qué pasa? Ujú. El negocio de ese proveedor es tener N cantidad de clientes. Exacto. Entonces, su atención está distribuida en sus clientes. Y no necesariamente de forma perfecta. Digamos, ¿por qué? Porque si su atención sería perfecto, teórico, bueno, este cliente me paga por tantas horas, este otro cliente me paga por tantas horas, o este cliente me paga por un extra de seniority en el equipo o lo que fuere, está muy bien. Pero, la realidad es que es como todo, digamos, en las agencias y en cualquier empresa, y nos pasa a todos los humanos, uno tiende a trabajar en aquello que le divierte más, que le genera más satisfacción. Que le sale más fácil. Que le sale más fácil. Entonces, es normal, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, mira, vas a trabajar con una marca como, no sé, Coca-Cola, ¿sí? A una persona de la agencia que es un copywriter, ¿sí? Y al mismo tiempo le decís, pero también le tenés que dedicar tiempo a esta otra marca que son servicios fúnebres, ¿sí? Bueno, depende de cómo sea el humor de la marca, porque a lo mejor la empresa de servicios fúnebres es súper divertida, descontracturada, rupturista, y es divertido trabajar con servicios fúnebres, pero no sé si va a ser más divertido que trabajar con Coca-Cola. Entonces, bueno, van a entrar en competencia en el corazón y en la cabeza de la persona que te tiene brindando servicios. A menos que tenga una persona exclusiva para una marca y otra para otra. Pero Que no no suele es- ser el caso de las agencias. Y aunque te lo prometan, Sí, puede no hay que pasar, dudar. ¿no? Sí, hay que Entonces, dudar. es difícil. siempre hacemos la pregunta, ¿cuál es el negocio de tu proveedor? ¿Cuál es el negocio de tu agencia? Obviamente no es el tuyo. Si elegiste bien tu partner, su negocio es tener muchos clientes igualitos o parecidos a vos. Y ahí es clave cuando tercerizás. En ese sentido, tenemos que entender que siempre cuando contratamos servicios, las agencias, las productoras, las agencias de medios,
las consultoras, manejan muchas marcas al mismo tiempo y vos, idealmente entonces, y este es un tip para la tercerización, es que vos seas del mismo tamaño que todos los clientes o su principal cliente. Porque si sos una cuenta chiquita para ellos, muy chiquita, es probable que o no sea su prioridad número uno, ¿no? No. Que no sea su prioridad número uno. Ni la 2. Ni la 2, ni la 3, ni la 3. 4. No, Pero, tal cual. o incluso les moleste atenderte de alguna manera, les qué dé dolor. fiaca Sí, sí. Y atenderte. permitime un tip más con respecto a eso, Dale. que es, cuando vos tercerizás en cualquier proveedor, hace una buena gestión de project management. Una buena gestión de project management de tus agencias, de tus consultoras, de tus proveedores externos, va a garantizar que por lo menos la atención que te dedican está alineada con la preocupación que vos tenés sobre ese tema y con el manejo del tiempo y los proyectos que tenés internamente. La cantidad de veces que nos llega la agencia no me funciona y vos haces 2 preguntas y te das cuenta que la agencia no funciona porque vos no lo seguiste. No lo gestionaste. No, o los briefs están incompletos, esto que hablábamos antes, no le decimos Recontra. exactamente lo que queremos que hagan o que digan o la manera, ¿no? Total. Sí, sí. Y quiero decir que no decimos todo esto para demonizar al proveedor, obviamente, no se va. Obviamente. No, en absoluto, en absoluto. Pero hay que entender que es uno, ¿no? Es quien maneja el marketing de una marca, el que está del lado de la gestión, el que tiene la preocupación Y el que tiene la responsabilidad y el que tiene que cumplir con los objetivos, ¿no? Sí. Y en una última, vamos a mencionar una última desventaja Hay una más. de tercerizar, sí. Que no se suele hablar tanto de este tema, pero que no quiero dejar de mencionar. A veces, hay una cuestión que la tercerización puede llegar a generar una limitante o una limitación en el aprendizaje interno. Si todo lo que vos haces de marketing, o mucho de lo que haces a nivel de marketing y comunicación, está en manos de proveedores externos, es posible que el equipo interno no llegue a desarrollar determinadas capacidades. ¿No, Anita? Sí, total. Y un caso típico es cuando una empresa terceriza completamente algo, ¿no? Completamente su pauta digital, por ejemplo. Después de un tiempo se da cuenta que no tiene a nadie en el equipo que entienda cómo funciona Google, ¿no? O Meta, ¿no? Se quedó con la cuenta pero no sabe cómo usarla. Sí, claro, le llega el informe. Le llega un informe de resultados. Entonces solo puede contestar preguntas, pero ni siquiera solo. Tiene que todo el tiempo tener el de la agencia al lado, ¿no? Y si se queda sin agencia en el futuro, nadie puede cubrir ese trabajo, ¿no? Y además, puede complicar mucho la operación este tema, ¿no? Porque hay preguntas que te quedan sin resolver, como que te quedás sin ver parte de la película. Uh-huh. No sé si me explico. A ver, hasta acá podría ser como que tercerizar, ¿no? Para hacer un balance, tiene muchas ventajas, Recontra. pero acá está el tip que es hagámoslo con criterio, o sea, tengamos en cuenta todas estas cosas porque si no, en vez de facilitarte la vida, te la complican. Total. Es el gran punto ahí, ¿no? Ok. Y si hablamos de qué se terceriza comúnmente en marketing, ¿cuáles dirían que son esas áreas más frecuentes? Bueno, a ver, Lu, algunas de las áreas más comunes que vemos, que se terminan tercerizando, incluyen cuestiones como creatividad, ¿sí? Para todo lo que es campañas, planificación de medios, es algo que se suele tercerizar, la gestión de las redes sociales también, y a veces, depende, ¿no? De qué tan importante sea eso para la empresa, el diseño gráfico, el diseño audiovisual, ¿no? Que a veces no tenés un crack o una crack, ¿sí? En tu equipo que sepa sobre diseño audiovisual o nuevos medios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por ejemplo, ¿no? La publicidad digital está Sí. todo el tiempo cambiando, Exacto. ¿no? Entonces requiere tener conocimiento profundo de esos cambios, de las plataformas, Actualización del continua. alcance, Ujú. de qué herramientas hay a la mano para mejorar tus campañas, por lo que muchas empresas prefieren delegar estas tareas en expertos que van a terminar, si trabajamos bien, ¿no? Nosotros con estos expertos, se termina, maximizando la inversión. Ahora, yo mencionaba recién las redes sociales, la gestión, ¿no? De los espacios sociales, de las redes sociales, la verdad que es algo bastante frecuente porque requiere que estés todo el tiempo ahí monitoreando, escuchando, Claro, qué y pasa. tenés que responder. Hay que responder. Ujú. La verdad que tiene una carga operativa Muy bastante operativo. importante, depende de las marcas, ¿no? Por supuesto. Y algo que puede ser muy pesado para un equipo interno, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejás de hacer otras cosas, ¿no? Dejás de manejar otro tipo de responsabilidades. Y, por supuesto, el tema de la creatividad,
o del diseño o la redacción, pero está todo dentro de lo que sería el mismo mundo, ¿no? La producción audiovisual, por ejemplo, son servicios que muy frecuentemente son tercerizados. La fotografía. La fotografía, ¿sí? Porque muchas marcas lo que hacen es preferir colaborar con equipos diversos y talentosos que tal vez no podrían tener adentro de ese equipo interno, porque eventualmente, aparte de ese equipo, se termina sesgando de alguna manera. Cuando Termina ese equipo haciendo siempre interno, lo mismo. siempre hace lo mismo. Sí. Ya hablamos entonces de los pros y los contras. Nos metemos ahora de lleno en la parte de decisión, ¿les parece? Dale. Vamos. ¿Qué factores son clave a la hora de decidir qué tercerizar y qué no? Bueno, a ver, Llegó el me momento. estuve Podríamos poner mordiendo. una música, Sí. Eve. Me estuve mordiendo la lengua hasta acá en este episodio. A ver. Sí, a ver, este tema es central, ¿sí? Porque nosotros tenemos que aclarar que no hay una lista de tareas o de funciones o de procesos que se pueden tercerizar y otras que no. Eso no existe, ¿no? No es que hay un menú donde vos elegís y decís, esto se terceriza No y hay un esto checklist. No, no existe. No se puede decidir así. Ok, La cosa. aprendamos a vivir con eso entonces. Sí, no hay una lista. La vida, la verdad es que se te puede hacer más fácil, pero no es con una lista. No, es lamentable. No podemos decir diseño no se terceriza y community management sí, por ejemplo. O No. investigación sí y customer experience no. Ah, No. No se puede. Bueno, entonces, a ver, ¿hay una regla de oro para esto? Ah, bueno, hay. Sí. Sí. Ok. Y lo puede aplicar cualquier empresa. Bien, ¿Cuál es la regla, Sebastián? Ahí voy. dilo. Y es la siguiente. Es, lo que es core no se terceriza. Repitamos, por favor. Lo que es core core no se terceriza. Muy bien. Y, no se terceriza a veces, es flexible. No se Anita. terceriza nunca. Uy. O al Wow. menos ¿Podemos repetir? Repitamos. lo que es core no se terceriza nunca. Nunca. O al menos nunca al 100%. Nunca sin entenderlo a la perfección. O sea, lo que es un proceso core, o sea, cuando decimos que algo es core, es medular para el negocio, fundamental para apoyar ese negocio, eso me lo tengo que quedar adentro. Ok. No lo puedo sacar. Resaltemos esto entonces, según lo que están diciendo, ¿no? Acá lo que hay que dilucidar, lo que hay que resolver es identificar qué es lo más esencial para la empresa. Eso sería lo core. Exacto. Sí. Bien. ¿Y cómo sabemos lo que es core y lo que no lo es? Bueno, Ah, bueno. Y esa es la pregunta que hacen todos. Ok, Bueno. ¿y me decís que es core en mi negocio? Claro. No. Yo te tengo que decir que es core en tu negocio. Sí, bueno. Estamos en problema. Es la pregunta Bien. que respondemos todos los Sí, días. todo el tiempo. Bueno, a ver, vamos por partes. dale. En general, todo lo que está relacionado con lo que define el propósito, lo que garantiza diferenciación de la competencia o aquello que influye en el cumplimiento de mis promesas de marca, eso debiera quedarse adentro. 100. Ujú. Lo core son los procesos más importantes del área. Son como el corazón del negocio, lo que realmente diferencia a la marca en el mercado. Eso te lo tenés que quedar. Exacto. Lo que es central para la identidad. Lo que es central para, digamos, el negocio a nivel de procesos de marketing que traen dinero, ¿no? Eso Bien. tiene que quedar en manos del equipo interno. O sea, sos una empresa de e-commerce y los email marketing los tendrías que sacar vos, las campañas tendrías que correr vos, lo que sería poder actualizar el e-commerce debería estar adentro de tu equipo. A ver, y va a depender siempre mucho de la dimensión de esa tarea. Mm. Pero seguro vas a tener que tener a la champion o el champion adentro. Eso, por eso dije, al menos no al 100%, Claro. ¿no? Porque A lo mejor no o sea, podés tal vez tener es tan todo grande. el equipo, pero tenés que tener un Mirá. experto, por lo menos uno, o alguna patita, ¿no? Recontra, pero hay empresas, las más grandes, por ejemplo, que viven de generación de leads a través de paid search, Ujú. que vos ves equipo de 25 o 30 personas haciendo eso. Bueno, y de hecho yo he visto, digamos, un crecimiento desparejo de esto en algunas empresas donde de repente al principio no lo podés pagar. Como lo decíamos, ¿no? Lo tercerizás porque no lo podés tener adentro, porque recién arrancás con tu compañía, estás en el momento de startups y, digamos, terminás tercerizando las campañas. Pero en algún momento donde te das cuenta
que eso no es lo que mejor te rinde y lo metes adentro. Ahora, hay otro momento en el que creció tanto esa dimensión de la gestión de las campañas que a lo mejor también necesitas tercerizar parte de ese trabajo, pero lo que no vas a poder tercerizar para derramar nunca, trabajo, digamos, ¿no? para no generar aliviar tu trabajo. un equipo imposible de controlar, pero lo que sí vas a tener que mantener adentro es la persona que sabe sobre el tema, que coordina el tema, que dirige esos equipos, que conoce, digamos, y que capitaliza y que aprende y que le genera valor a la compañía. Y esa persona tiene que ser capaz de reemplazar todo lo que se terceriza. Tiene que ser capaz de operar, tiene que ser técnica esa persona. No puede ser cualquier persona que más o menos lo gerencia porque es amigo de la agencia, ¿no? Entonces, otro ejemplo, la relación con el cliente, por ejemplo. Es clave en la mayoría de los negocios, pero si la venta encima es relacional, bueno, no hay dudas, ¿no? La tercerizás a esa relación y perdés la capacidad de establecer relaciones realmente auténticas y tu marca pierde valor ahí. Totalmente. De hecho, yo eso lo vi en Estados Unidos. Por ejemplo, las relaciones con las cuentas clave, hay algunas compañías que las manejan adentro, y después las relaciones con cuentas menores que requieren un nivel menos sofisticado de gestión, lo tercerizan en equipos que hacen la venta por esa compañía. Pero bueno, son cosas que hay que analizar en función de cada negocio, ¿no? Bueno, dijimos un montón de cosas, pero ¿cómo seguimos evaluando si algo se puede tercerizar? ¿Se les ocurre algún otro factor clave para considerar? Sí, se me ocurre otro factor que puede considerarse clave, que tiene que ver con el nivel de complejidad y de especialización en la tarea. Si es algo que requiere un nivel muy alto, muy alto, ¿no? De conocimiento, una habilidad muy técnica, un poco lo que veníamos diciendo recién, como puede ser la implementación de alguna automatización avanzada de marketing o la optimización de publicidad programática, ¿sí? Bueno, son cosas que podrían ser una actividad que tenga mucho más sentido tercerizarlo en alguien que sea realmente experto, sí, que mantenerlo adentro. ¿Por qué? Porque los equipos internos a veces no tienen digamos, ese nivel de expertise, o no tienen los recursos ni o el tiempo, claro, para hacer frente a una tarea de ese calibre de manera eficiente y eficaz. Además, la tercerización puede ofrecer acceso a herramientas o plataformas de vanguardia, como las que mencionó Anita hace un ratito, MediaMath, por ejemplo. ¿Sí? Por poner un ejemplo, hay miles, ¿no? Hay miles. Y que de otra manera serían muy difíciles y caras para mantener internamente, porque además quizás no lo usarías todo el tiempo. Claro, no claro. Eso también es como tenés el de food styling y lo usas una vez por mes. Imagínate que armás, pagarle al tipo o al fotógrafo, no tiene sentido. Lo tenés sentado en un escritorio, ¿sí? Y te llegan muestras una vez por semana y son 2 días de shooting. Y armaste todo una parafernalia, tenés un estudio perfecto con todo y mantenerlo. Y capaz no lo necesitas. Y tal vez sí, porque vos encontrás profesionales que hacen más de una cosa y podría pasar, pero tal vez no vas a poder tener las fotos al nivel que las necesites tener, ¿no? Entonces, entender dónde es valioso eso, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la disponibilidad de recursos internos, si tu equipo interno tiene tiempo y habilidades, la tarea debería hacerse internamente, pero si el talento que se requiere no está disponible o no haría falta, como decías vos, contratarlo a tiempo completo, tercerizar te permite acceder a esa especialización sin la necesidad de mantener un equipo gigante. Claro. Entonces también, si no, uno pierde la dimensión del equipo, te necesitas 70 personas, ¿no? O sea, no podés. Si una empresa entonces tiene pocos recursos y decide tercerizar ciertas funciones, ¿cómo asegurar que los resultados sigan alineados con los objetivos del negocio? ¿No? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Lu, porque sí, ¿no? Es un tema. Porque, a ver, ¿qué pasa? Acá lo que entra en juego es un factor clave, que es la gestión de la relación externa, ¿sí? Entonces, si decidís tercerizar, tenés que tener una comunicación constante con tu proveedor. Además, tenés que establecer indicadores de performance, tenés que establecer KPIs que sean claros y tener un control firme sobre lo que se está haciendo, tener conocimiento de lo que se está haciendo, en qué se está trabajando, cómo se está ejecutando. La tercerización nunca debe significar soltar el control, como decía Anita hace un rato. Vos no soltás el control. No le das la pelota. No podés darle todo, ¿sí? Por el contrario, es esencial seguir supervisando estas tareas de cerca para
asegurarte que lo que está haciendo el proveedor está alineado, está cumpliendo con los estándares establecidos, se mantiene la visión de la empresa, responde a las necesidades del negocio. Digamos, hay un montón de cuestiones que uno no puede soltar, ¿sí? Porque son tu responsabilidad. La responsabilidad no se terceriza. Y hay otra cosa que no se terceriza. Acá viene algo que no dijimos antes, pero ya creo que es momento de decirlo. También es muy, muy importante. La estrategia tampoco se terceriza. Y digo esto siendo una de la o sea, digamos, teniendo una consultora de estrategia. La estrategia no se terceriza, ¿no? Es el camino que trazamos para nuestra marca, para nuestro negocio. Es esa hoja de ruta que va a definir cómo vamos a obtener lo que estamos buscando obtener, ¿no? Cómo llegamos a esos objetivos, de qué manera, con qué inversión, con qué carácter lo hacemos. Todo eso debe ser algo que como equipo interno creemos. O sea, nosotros lo tenemos que masticar, tiene que hacer sentido con nosotros. No solamente tenemos que entenderla, sino que tenemos que pensarla. Somos nosotros los que vivimos, respiramos esa marca, ese negocio todos los días. No quiere decir que tengamos que pensarlo solos, y ahí entran las consultoras de estrategia. Pero la estrategia tiene que ser algo que surge de quienes viven ese negocio. Mira, esta es una aclaración muy buena. De hecho, nosotros siempre decimos que muchas veces lo que hacemos es minar la estrategia. La estrategia surge del equipo de dirección, la estrategia surge de quien maneja el negocio. Muchas veces hay empresas que piensan que pueden delegar la parte estratégica, pero la estrategia es la que va a marcar el rumbo de tu negocio. Entonces, difícil delegarlo, ¿no? O sea, ¿en manos de quién? ¿De alguien que va a hacer tu negocio mejor que vos? Entonces, en principio, tiene que surgir desde un lugar genuino de entendimiento del negocio, ¿sí? Esta delegación también tiene que estar alineada con los valores, con la visión interna de la empresa. Sin estrategia no sabemos qué tareas son prioritarias, no sabemos cuándo declaramos éxito y la ejecución de cualquier tarea puede perder un poco el foco. El equipo interno es el único que realmente entiende la dinámica del negocio, sus fortalezas, sus debilidades, qué oportunidades tiene, cuáles son las amenazas. Y si no las entiende, no hay equipo externo que lo va a entender mejor que vos. Entonces, si no las entiende, mejor que averigües cómo entender. Yo te cuento, una vez, yo trabajaba en agencia, vino una persona y me dijo, tengo todo este dinero para que pienses cómo hacer mi negocio. No. Entonces yo le digo, mirá, si yo supiese hacer tu negocio mejor que vos, lo hago yo. Claro. Digamos, no es algo que vos puedas comprar. Un negocio no se compra, digamos, pones una bolsa de dinero, compras un negocio, a lo sumo comprarás un equipo que ya corre un negocio. Pero no es que, digamos, el negocio vos tenés que saber, vos tenés que tener algún tipo de vínculo para hacerlo. Y ningún tercero va a tener esa visión. Nunca nadie va a alcanzar ese conocimiento que se obtiene realmente desde adentro, ¿no? La estrategia no se puede contratar a pedido, o se puede, pero no conviene, no te lo recomiendo, no lo hagas, ¿no? No, y esto es así porque la estrategia implica la toma de decisiones sobre la dirección a largo plazo de la marca. Implica definir prioridades, implica comprometer recursos. Si lo dejamos el trabajo estratégico en alguien externo, digamos, la decisión es muy fácil, ¿no? Con la plata del otro yo decido cualquier cosa. Ay, es re verdad. Sí, claro. Es re sencillo decidir estrategia con algo que no me importa, digamos, o que no me va a afectar. Exacto. Entonces, estamos dejando a cargo de las decisiones a personas que no tienen ese mismo nivel ni de conocimiento ni de compromiso con nuestra cultura, con entendimiento de los matices del día a día, del mercado. O sea, realmente necesitamos que eso quede adentro. Y ahí es un punto, perdón, Lu, ibas a preguntar algo, pero aclaro algo que me parece que está bueno. La claridad estratégica de hacia dónde vamos tiene que llegar a la marca, a la empresa, antes de la decisión de tercerizar lo que vayamos a tercerizar. Entonces, a veces el problema es tercerizar sin tener esa claridad estratégica, ¿no? Entonces, muchas veces conversamos con marketers que creen que el problema está en la ejecución. Pero tal vez, si la estrategia no estaba bien definida, aunque tengan la mejor agencia del mundo, aunque tengan la mejor productora de eventos del mundo, aunque tengan la mejor agencia de PR, el impacto ese va a ser limitado. Si no sabes ¿qué es lo que tu audiencia está queriendo? ¿Cuál es el valor que vas a aportar? ¿Cuál es el mensaje que querés transmitir? Lo demás pierde sentido, ¿no? Ahí es donde vemos que muchas veces las empresas caen en el error de no tener control sobre su dirección a largo plazo. El marketing sin una estrategia sólida
con objetivos claros, por lo menos el marketing táctico, el marketing operativo, si una estrategia sólida con objetivos claros y con una visión compartida, es como un barco sin timón. Se mueve, pero no se sabe hacia dónde va. Y eso es clave, como siempre lo decimos, ¿no? Sin estrategia. De hecho, pienso en marcas que frecuentemente muestran inconsistencias en sus ejecuciones, porque a veces son marcas que parecen más de una marca, como que a veces hasta se contradicen. Totalmente, la estrategia tiene que ser única, tiene que funcionar como norte, tiene que guiar todas las acciones y para eso tiene que estar alineada con los valores de la empresa. Si estás delegando esto, no solo vas a arriesgar la coherencia interna, sino también la confianza que las personas que trabajan con vos y tus clientes te tienen. Bien, y a veces lo que se puede tercerizar son las tácticas para ejecutar la estrategia. Digamos, la implementación de una campaña, ¿sí? La gestión de un programa de lealtad, la operación de comunicación en ciertas plataformas, pero siempre con un marco claro. Es como si la estrategia fuese un mapa y la ejecución fuera el vehículo que te lleva de un lugar a otro. El mapa siempre debe estar claro y los conductores del vehículo, es decir, los proveedores o agencias, deben seguir las indicaciones, pero no son los dueños del mapa. El mapa no se toca. Siempre y cuando no sea core, lo puedo tercerizar, ¿no es cierto? Claro, a no olvidarse de eso. Y no dejar solo a mi proveedor, que no esté ejecutando por ejecutar, sino que tenga un contexto claro de lo que buscamos y cómo lo buscamos. Al final del día, lo que tercerizamos debe complementar lo que ya estamos haciendo. Todos los esfuerzos de marketing, internos, tercerizados, tienen que estar alineados y están enfocados, trabajando siempre en el mismo sentido. Por eso también es tan importante que las áreas clave que afectan a la cultura y al posicionamiento los mantengamos en el equipo interno. De esa manera podemos tener un control mucho mejor sobre la dirección y nos aseguramos de que todo lo que tercerizamos sigue alineado con nuestra estrategia global. Entonces, para resumir, lo que se terceriza mejor tiene que ver con tareas técnicas, operativas o de alta especialización, pero siempre con un control cercano. Lo core debe quedar siempre adentro, ya que ahí es donde está la esencia de la empresa y lo que puede hacernos ganar o perder el partido, ¿no? Exactamente, Lu. Lo core es lo que no podés sacar ni si querés mantener la identidad, si querés mantener la dirección de tu negocio de una manera clara y sólida. Y todo lo demás se puede considerar dependiendo de la situación, los recursos disponibles, los objetivos y el tiempo que tengamos. Recordemos también como factor a considerar la complejidad y la especialización de la tarea, que ya lo hablamos, ¿no? Si se trata de una función técnica, entonces podría tener sentido tercerizar. Totalmente. También debemos pensar en la disponibilidad de los recursos internos. Si el equipo interno no tiene el talento necesario o no tiene el tiempo para dedicarle a esa tarea, tercerizarla puede ser una buena opción. Al momento de decidir qué tercerizar y qué mantener internamente, hay ciertos criterios claves que debemos evaluar. Vamos a desglosarlos, ¿les parece? Dale. Lo primero que tenemos que pensar es en las capacidades internas versus las necesidades, ¿no? Es importante tener un análisis honesto de qué tenemos bien cubierto dentro de la empresa, qué áreas realmente necesitan apoyo de especialistas externos, ¿no? Y ahí identificamos las brechas, tanto en términos de habilidades como de recursos. Por ejemplo, si nuestra empresa tiene un equipo, ponerle súper fuerte en lo que se llamaría marketing digital, ¿no? En todas esas capacidades, pero no tiene a alguien de SEO, bueno, es un indicio de que podríamos tener que tercerizar esa especialidad. Tal cual. Y en ese sentido, un criterio clave es el costo-beneficio. ¿Es más rentable mantener esa capacidad de manera interna o es más económico y más efectivo tercerizarla? Si estamos hablando de una tarea especializada que requeriría una gran inversión en formación y en contratación de personal con experiencia, la tercerización podría ser la opción más viable, ¿sí?, para esa tarea. Además, cuando externalizamos, generalmente estamos pagando solo por lo que necesitamos, sin la carga adicional de gestionar esa tarea de manera constante. Esto nos permite optimizar algunos recursos, tanto financieros como humanos. Así que, en resumen, lo que nos ayuda a tomar una decisión es pensar qué capacidades tenemos internamente, cuál es el costo-beneficio de tercerizar y cómo impacta la estrategia. Si la tercerización de alguna tarea no afecta a la visión ni los valores de la marca y si es rentable, entonces puede ser una excelente opción. Claro, y recordemos que siempre hay áreas clave que deben quedarse adentro, como por ejemplo, en mi caso, siempre voy a decir la estrategia de marca
muy difícil que salga, la gestión de la relación con clientes o aquellas tareas que son vitales para la cultura de la empresa. Va a depender un poco eso del tipo de negocio, ¿no? Porque al final ahí no se trata solamente de eficiencia operativa, sino también de cuidar lo que hace única a esa organización. Sí, y con estos criterios, cualquier empresa puede tomar decisiones informadas y estratégicas sobre qué tercerizar y qué no, sin perder el control ni la esencia de la marca. Me quedé pensando ahí que a veces la solución es algo y no todo, ¿no? Me quedé pensando en el ejemplo de AB InBev, que es una compañía cervecera atrás de las marcas como Budweiser, Corona, Stella Artois, que creó una agencia creativa, Draftline, que es una agencia interna de marketing. No es que no contrata otras agencias, ¿no? No deja de tener agencias, pero también tiene esta agencia propia. Bueno, Naranja X hace lo mismo. Uh-huh. Tiene una agencia interna y después, para lo que son grandes campañas de marca, que en general son anuales, las arma con un team creativo que lo monta ad hoc con talento externo. Otras empresas, por la velocidad de su negocio, no pueden tercerizar campañas. No les queda otra, ¿no? O producción. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Avon, el equipo era 100% interno para sacar las revistas, los catálogos, ¿no? No daba tiempo para tener proveedores externos. Y además era demasiado core, ¿no? Demasiado estratégico como para poder tercerizar. De hecho, nos robaban las tapas de catálogo y las publicaba la competencia. La gente de limpieza a veces era como gente que era paga por la competencia. Les juro que sí, me pasó. Así que bueno, según también qué es lo que vas a tercerizar, hay cosas que no deben dejar la compañía, ¿no? Sí, y no las dejes por ahí tampoco, ¿no? Sí. Bueno, las grandes empresas que tienen campañas online como core del negocio, tienen grandes equipos que hacen el trabajo de manera interna. No sé, por ejemplo, Despegar. Claro, corre sus propias campañas. lógico. La gente que corre campañas es principalmente, en estos casos, de digamos, un equipo que conoce, que tiene, digamos, que aprendió, que tiene todo el muy know-how técnicos. muy técnico. Sí, son grandes equipos técnicos. Sacar eso afuera, la verdad que sería como delegar casi el negocio. No. Al principio del episodio yo prometí una fórmula para decidir qué tercerizar y qué no. A ver, Sebas, ¿te animás a dar esa fórmula? Bueno, creo que lo estuvimos A ver. viendo, ¿no? En este rato. Dale. Decidir qué procesos de marketing tercerizar y cuáles mantener in-house depende de varios factores estratégicos. Si tuviese que crear una fórmula útil para evaluar esto, combinaría lo siguiente: control estratégico, especialización y costo-beneficio. ¿Vas a hacer una fórmula? Sí, bueno, sí. A ver. Yo te digo una cosa, Jerez se me mata de risa si escucha Sí. esto. Bien, algo como lo siguiente: relevancia estratégica más nivel de expertise interno dividido costo más flexibilidad requerida. Ah, por favor, tenemos que hacer una cuenta. No avisamos que saquen el lápiz antes, pero No, bueno, no. Pueden, Bueno, no importa la fórmula, importan los factores, ¿no? Control Ok. estratégico, especialización, como dijiste, costo-beneficio, me encanta. Vamos a ver, habría que probarla. Bueno, pará. O sea, a ver, la fórmula sirve para tener los conceptos en la cabeza, ¿sí? O sea, esto de relevancia estratégica es algo que realmente tenés que evaluar. Tenés que tener criterio, conocimiento del negocio. Nivel de expertise interno. Mirá a tu gente. Che, ¿saben correr campañas? ¿No saben correr campañas? Digamos, ¿con qué cuento? ¿Cuál es mi curva de aprendizaje para adquirir esta capacidad técnica? ¿Y por qué lo divido por el costo y la flexibilidad requerida? Bueno, lo divido por el costo porque si de repente me es más eficaz y más eficiente tirarlo afuera, lo tengo que tener justamente dividiendo esto. Y si necesito flexibilidad, moverme, cambiar, ¿sí? Internamente es más difícil, ¿no? Entonces, eso creo que nos puede arrojar un buen resultado. Por eso armé la formulita. Me gustó la fórmula. Vamos a probarla. Bueno, y nos vamos despidiendo con esta fórmula que pueden hacer hacia atrás un poquito. La prueban y repasarla. nos dicen. La prueban y nos dicen. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. Esperamos que nuestra conversación te haya resultado interesante. Déjanos tus comentarios en tu plataforma preferida, que los leemos todos. Si te gustó Playbook, por favor calificanos. Es lo mejor que podés hacer para apoyar este contenido. También nos encantaría que compartas Playbook con otra u otro colega marketer. Esta es nuestra 5ª temporada. Si es tu primera vez por acá, para seguir escuchándonos, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast.
Y búscanos en YouTube también. Así vas a estar al tanto de los próximos episodios y vas a poder escuchar los más de 80 episodios anteriores. Playbook es un podcast de marketing para marketers, presentado por Proteína Marketing, la consultora de estrategia especialista en marketing, marca y procesos comerciales. Fue creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo y es producido por Steffi Brugia, consultora y miembro del equipo de Proteína, y por Fiketen. Una última cosa. Podés buscar la transcripción de este episodio en proteina.marketing/playbook. Gracias por sumarte y hasta dentro de poco.